revelado la increíble historia de cómo un viudo transformó el destino de una madre implorante. Manuel, un viudo de 38 años, se encontraba en el mercado del pueblo, vendiendo sus frutas y verduras. La luz del sol iluminaba su casa de adobe, un refugio donde los ecos de su esposa aún resonaban. Pero hoy, el peso de esos recuerdos resultaba insoportable. La risa de sus hijos pequeños lo llenaba de alegría, pero al caer la noche, la ausencia de su amada se convertía en un oscuro vacío. Mientras esperaba a los pocos clientes que pasaban, sus pensamientos se desbordaban con cada mirada que dirigía hacia Clara, una madre soltera que, con lágrimas en los ojos, luchaba por cuidar a su niño enfermo. La desesperación reflejada en su rostro le recordaba la angustia que él mismo había sentido hace solo un año. La vida había sido cruel. Su corazón se apretó al ver cómo ella intentaba mantener la normativa del pueblo a flote, mientras el dolor de su hijo la consumía. En un impulso que lo sorprendió, le ofreció un poco de dinero de su escasa ganancia. Era poco, casi nada, pero en ese acto sentía que se alineaba con lo que su esposa habría querido. Sin embargo, la mirada de sus amigos, que lo observaban con ceño fruncido, le atizó una punzada de angustia. La presión social era palpable, más poderosa que la caridad que había demostrado. Se preguntó, ¿había hecho lo correcto? La respuesta no le era clara. Su organismo se tensó, su mente no paraba de cuestionar su decisión. Con cada encuentro posterior, la amistad con Clara crecía, pero también la crítica del pueblo. Las conversaciones a sus espaldas escalaban en intensidad. Amigos de toda la vida comenzaban a dudar de su carácter, en una comunidad que valoraba tanto la tradición como el juicio. Para ellos, él era un viudo que cogía la mano de una mujer inadecuada, y eso pesaba más que su intención original. ¿Hasta dónde podía llegar por hacer lo correcto? El dilema era desgarrador. La angustia se intensificaba cuando la salud del hijo de Clara comenzó a deteriorarse. La presión económica no parecía tener fin. Los tratamientos eran costosos y Manuel empezaba a preguntarse si él podría cargar ese peso sin sacrificar el bienestar de sus propios hijos. Cada noche, el insomnio lo abrazaba, recordándole la letra de una canción que su esposa solía cantar, mientras los fantasmas del ayer lo atormentaban sin piedad. Justo cuando Manuel se sentía al borde, un viejo secreto de su esposa salió a la superficie. Una herencia lejana que podría resolver todos sus problemas, no solo los económicos, sino su compromiso con Clara y su hijo. Sin embargo, había un precio, enfrentarse al pasado y las verdades ocultas que nunca había querido explorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación lo dejó atrapado en un torbellino emocional. La incertidumbre se adueñó de su mente, pero el amor hacia sus hijos lo anclaba. La pregunta permanecía en el aire: si decide ayudar a Clara, ¿sería tildado como un paria, un traidor a la verdad que habían construido en el pueblo? Esa noche, entre las sombras y el nudo en la garganta, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar por completo. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo, incluso su dignidad? La respuesta se acercaba, y Manuel sabía que la verdad que descubriría lo llevaría a un destino inimaginable. Manuel se sentó en su viejo sillón de mimbre, rodeado por el silencio que invadía su hogar al caer la noche. La perspectiva de la herencia lo inquietaba, un tema que había evitado durante demasiado tiempo. ¿Qué significaba realmente? Su mente recorría los recuerdos de su esposa, sus risas, sus sueños y su empeño por mantener la familia unida. La idea de explorar su legado lo sumía en un mar de emociones contradictorias.
Podía ser el camino hacia un futuro mejor, pero igualmente podía abrir viejas heridas. A la mañana siguiente, decidió buscar los documentos que le podrían dar acceso a la herencia. Mientras revolvía en el desván, se encontró con una caja. El polvo acumulado atestiguaba que no había sido abierta en años. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, encontró cartas, fotografías antiguas y una pequeña libreta en la que su esposa anotaba recuerdos y pensamientos. Fue su voz la que lo acompañó mientras pasaba las páginas, cada línea cargada de sueños y esperanzas nunca realizadas. Pero entre esas notas, había también un indicio, el nombre de un lugar que resonó en su memoria. Un pequeño pueblo, lejano y olvidado, donde su esposa había pasado parte de su infancia. En ese momento, la decisión se tornó inminente. No solo tenía que descubrir la herencia, sino también entender quién había sido su esposa más allá de su rol como madre y esposa. Si quería ayudar a Clara y a su hijo, necesitaba enfrentarse a la parte de su vida que siempre había estado oculta. 3 días después, emprendió el viaje. La carretera serpenteaba entre colinas y campos de cultivo, el paisaje cambiaba constantemente. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que se alejaba de las críticas del pueblo y se acercaba a un nuevo sentido de propósito. El viaje no era solo físico, sino emocional. En el camino, reflexionaba sobre su propia identidad, la imagen que había construido y el abrazo de la compasión que había comenzado a tejer con Clara. Al llegar al pueblo, una sensación extraña lo envolvió. Era un lugar donde los recuerdos de su esposa danzaban en cada esquina, pero había cambiado. Las caras eran diferentes, pero las historias, las luchas, parecían las mismas. Se detuvo frente a una casa antigua, una casa que había pertenecido a la familia de su esposa, y el eco despertó un profundo deseo de conectar con su legado. La búsqueda de la herencia se convirtió en un viaje interior. Mientras hablaba con los pocos vecinos que recordaban a su esposa, empezó a descubrir rasgos ocultos en su personalidad. Había mucho más de ella de lo que siempre creyeron ver. La fortaleza de su legado lo guiaba, y aunque preguntarse sobre la herencia le llenaba de dudas, también generaba claridad sobre su condición de viudo y su papel en la vida de sus hijos y de Clara. Finalmente, encontró un viejo compañero de su esposa, un hombre que había conocido sus sueños y aspiraciones. La historia que compartió con Manuel fue un golpe de realidad. Su esposa había soñado con ayudar a las familias en crisis, un impulso que Manuel tuvo que aceptar como parte de su propia misión. El camino a seguir podía ser doloroso, enfrentando sus propios temores y la crítica de la comunidad, pero quizás era el único camino hacia el verdadero legado que podía ofrecer. Ahora, Manuel regresa a su hogar con una nueva perspectiva, dispuesto a tomar decisiones que podrían desafiar su vida. ¿Podría desafiar las expectativas del pueblo y convertirse en el héroe que nunca imaginó ser? Mientras conducía de vuelta, una idea se formaba en su mente: el primer paso sería reunir a sus amigos y construir un apoyo que respaldara su nueva visión. Sin embargo, el eco de las voces críticas aún resonaba en su corazón, y tomó una decisión que lo llevaría al límite. La noche anterior a su regreso, un mensaje inesperado llegó. Provenía de Clara, solicitándole un encuentro urgente. Su corazón se aceleró. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Estaría en peligro el niño enfermo? El destino de su nueva vida parecía estar a punto de ser decidido de nuevo, y Manuel sintió que su viaje apenas comenzaba. Manuel llegó a casa con la inquietante certeza de que el encuentro con Clara cambiaría el rumbo de su vida. El mensaje que recibió, breve pero urgente, lo había dejado dándole vueltas a miles de preguntas. ¿Qué le diría? ¿Cómo podía prepararse para lo que ella necesitaba de él? Se sentó en su cocina mientras el aroma del café recién hecho invadía el espacio, la luz del atardecer iluminando lentamente cada rincón. Era un momento de calma antes de la tempestad, un espacio propicio para aclarar sus pensamientos. La figura de Clara ocupaba su mente como una presencia constante. Recordaba la fragilidad de su estado,
su preocupación por la salud de su hijo y la desesperación que le transmitió en su última visita. A pesar de sus propios desafíos, Manuel se sentía impulsado a actuar. Decidió que este encuentro no sería solo para ofrecer apoyo, sino para explorar cómo podría integrar su visión renovada en su vida. La idea de ayudar a las familias en crisis, el sueño de su esposa, resonaba en su interior como un mantra, una guía que le exigía enfrentarse no solo a sus temores, sino a la potencial crítica del entorno. Cuando el timbre sonó, su corazón se disparó. Abrió la puerta y se encontró con Clara, visiblemente agotada pero con una determinación que le provocó admiración. «Gracias por venir», dijo ella, sus ojos fijos en los de Manuel, buscando un refugio en su mirada. Sin embargo, la gravedad que había en el aire era innegable. «¿Cómo está el niño?», preguntó Manuel, una pregunta que apenas rozaba la superficie de la conversación urgente que debían tener. «Me dijeron que necesita una operación, y no tenemos el dinero», respondió Clara, su voz quebrándose ligeramente. «Pensé que quizás puedas ayudarme de alguna manera». El dilema se presentó ante Manuel como un estanque helado, la necesidad de actuar y el temor de la responsabilidad. Desde su reciente viaje, estaba decidido a desafiar las expectativas, pero asumir la carga de la salud de un niño ponía su propósito a prueba. Un nuevo pensamiento empezó a formar parte de su estrategia. Podría promover una pequeña recaudación de fondos para ayudar a Clara y, al mismo tiempo, poner en marcha la misión de su esposa. Ayudar a otros y, al hacerlo, encontrar su propio camino hacia el crecimiento personal. A medida que conversaban, el diálogo se transformó. Manuel notó que podía inspirar esperanza en Clara, pero también se sentía esperanzado por la misión que le ofrecía. Al compartir la idea de recaudar fondos, los ojos de Clara se iluminaron con una chispa de arriesgada posibilidad. «¿Crees que la gente se uniría para ayudar?», preguntó. «Si nos unimos, si hay una causa que la gente pueda entender, creo que sí», afirmó Manuel, sintiendo cómo sus palabras empezaban a construir una base firme sobre la que ambos podían colocar sus temores. «No solo estamos tratando de salvar a un niño, estamos creando un sentido de comunidad». Clara sonrió, una sonrisa llena de gratitud y determinación. En ese momento, Manuel comprendió que ese nuevo camino no solo lo acercaría a ella, sino que también le permitiría canalizar su propio dolor y el legado de su esposa hacia algo tangible. Sin embargo, la sombra de la crítica que había enfrentado anteriormente regresó a su mente. ¿Sería capaz de superar el juicio de los demás y perseguir una causa que podía transformarlo todo? Mientras se despidieron, Manuel hizo un pacto consigo mismo: haría lo que fuera necesario para hacer realidad la visión de su esposa y salvar al niño. No solo se trataba de su descubrimiento personal, sino de desafiar los límites que siempre había conocido. Esa noche, cuando se acomodó en su cama, la incertidumbre lo envolvió. Un nuevo desafío comenzaba a gestarse, pero también una posibilidad de redención. La pregunta giraba en su mente: ¿sería capaz de desafiar esas voces internas que le decían que no podía? La respuesta se presentó de forma abrupta cuando su móvil vibró de nuevo. Era un correo que prometía la colaboración de una figura importante en el pueblo, alguien de gran influencia que podía acelerar su plan. Su apoyo podría ser crucial, pensó, sintiendo un renovado sentido de urgencia. Pero ¿qué precio tendría esa colaboración y qué expectativas se esconderían tras ella? Con una mezcla de expectación y ansiedad, Manuel respiró hondo, sintiendo que el verdadero desafío estaba por venir. Manuel se despertó con la mente agitada, el brillo del sol entrando por la ventana apenas lograba traer claridad a sus pensamientos. La noción de que su vida daría un giro decisivo le pesaba como una losa. La incertidumbre sobre la colaboración que podría recibir lo mantenía en un estado de alerta constante. Decidió que no podía perder tiempo. Cada día que pasaba era una oportunidad que se esfumaba, no solo para ayudar a Clara, sino para concretar su propio renacer personal. El correo de la figura influyente había llegado con la promesa de un camino más claro, pero también un aviso de que la confianza y la integridad estarían bajo la lupa. Manuel se sentó frente a su laptop,
reemplazando los pensamientos negativos con un plan de acción. Atendiendo a su tendencia de postergar las decisiones, se obligó a escribir un esbozo de cómo abordar el tema con esta persona, ante la posibilidad de hacer realidad su intención de ayudar a Clara y su hijo. La primera tarea era definir la causa. Salvar a un niño, esa frase vibraba en su mente, resonando con el eco de la devoción que había tenido por su esposa. Empezó a reflejarse en las razones que lo habían llevado a ese momento, su deseo de honrar su memoria y encontrar su propio propósito. El conocimiento de que podía ser un faro de esperanza le dio ánimo. Manuel comenzó a redactar su propuesta, incluido un plan de filtración de los fondos, estrategias y plazos. Cada palabra que tecleaba se sentía como un pequeño acorde que se unía a una sinfonía más grande. La idea de crear algo que no solo beneficie a Clara y a su hijo, sino también a otras familias que atraviesan crisis similares, empezó a tomar forma. Sin embargo, una parte de él dudaba. Los ecos de desconfianza de su pasado se manifestaban en su mente, cuestionando su capacidad para levantar la carga que se venía. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo? No eres más que un hombre común. Esa voz interior reverberaba a su alrededor, escudriñándolo. Manuel decidió que debía afrontar esa desconfianza de frente, convirtiendo sus inseguridades en combustible para el esfuerzo. Mientras pasaba las horas escribiendo, surgió la necesidad de compartir su progreso con Clara. Era un riesgo, pero debía mantenerla al tanto de los pasos que daba. Al enviarle un mensaje, Manuel se sintió más conectado a su misión. La respuesta de Clara no tardó en llegar, una mezcla de agradecimiento y emoción que avivó el fuego en su interior. Las palabras en su pantalla lo llenaron de un sentido renovado de propósito. Los días que siguieron fueron un torbellino de organización. Manuel se veía a sí mismo incrementando contactos, buscando apoyo de amigos y conocidos, y posiblemente de personas que nunca pensó que le ofrecerían algo. Cada interacción se sentía como una prueba de su determinación. La tensión entre la urgencia de su misión y el temor de malinterpretaciones externas se convertía en un campo fértil donde cultivaría su crecimiento personal. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba solo en el intento de obtener apoyo, sino en la confrontación de sus propias expectativas. Se encontraba en la encrucijada donde sus aspiraciones personales chocaban con los juicios de otros. La pregunta persistía en su mente, ¿sería suficiente lo que estaba haciendo? Fue entonces que su determinación se agigantó. No iba a permitir que la duda lo detuviera, cada rechazo, cada crítica sería un ladrillo que lo llevaría a crear la estructura de su nuevo futuro. Y justo cuando parecía que todo comenzaba a tomar un rumbo más claro, un nuevo mensaje interrumpió su flujo de creación. Era un aviso soberbio, llamada de atención. Una de las personas con la que habías contactado tiene una conexión con Clara, y sus intenciones no son del todo claras. La revelación lo paralizó. ¿Quién estaba detrás de esa conversación y qué implicaciones tendría para su misión? El aire a su alrededor se cargó de incertidumbre. Había llegado el momento de decidir cómo enfrentaría esta nueva complicación. El aire estaba viciado de incertidumbre, y Manuel sintió que el peso del nuevo desafío lo desbordaba. La revelación del mensaje resonaba, como un eco maligno en su mente. Con cada palabra leída, su determinación se tornaba más confusa, la idea de que alguien cercano a Clara pudiera tener motivos ocultos lo paralizaba. Sin embargo, Manuel sabía que debía tomar el control. La indecisión no era una opción, y ese momento era crucial para su desarrollo personal. Abandonó su laptop y se levantó, girando sobre sí mismo lentamente. Respiró profundamente, tratando de calmar la creciente inquietud en su pecho. No puedo dejar que el temor me consuma, pensó. Era el momento de confrontar el miedo, no de sucumbir a él. Decidió que lo primero era investigar. Se sentó de nuevo, pero esta vez su enfoque fue diferente. En lugar de dejarse llevar por la inquietud, comenzó a redactar una lista de preguntas que debía hacerle a Clara. Mientras lo hacía, empezó a darse cuenta de que ese pequeño acto de organización no solo lo acercaba a la verdad,
sino que también le proporcionaba una sensación de empoderamiento que creía perdida. Las preguntas se multiplicaron en su mente. ¿De quién se trataba? ¿Qué clase de conexión tenía con ella? La curiosidad tomó el control, y con ella, su determinación de proteger a Clara y su hijo creció. Si realmente me importa su bienestar, debo ser honesto y actuar con transparencia, se repitió, como un mantra que lo guiaba en medio de la confusión. Mientras organizaba su estrategia, Manuel reflexionó sobre su vida antes de que Clara entrara en su mundo. Se dio cuenta de que había dejado de lado su instinto investigativo tras la pérdida de su esposa. Jamás había sido un hombre de claudicaciones, pero el dolor lo había llevado a esa parálisis. Ahora, buscar respuestas se convertía en un acto de sanación, algo que no solo beneficiaba a Clara, sino que también le devolvía su propio poder. Tomó el teléfono y se puso en contacto con algunas de las personas con las que había discutido previamente. Se sintió más seguro de sí mismo al pedirles que compartieran cualquier información que pudieran tener sobre la persona en cuestión. La vulnerabilidad se transformaba en una red de apoyo que le recordaba que no estaba solo en esta cruzada. Cada vez que un contacto respondía, aunque fuera con información mínima, su confianza crecía. Desde el momento en que empezó a ver sus aportes como pasos hacia una causa mayor, comprendió que lo negativo podía ser transformado en energía productiva. Estaba descubriendo una parte de sí mismo que había estado ausente, el líder que podía convertirse en la voz de quienes no podían gritar. Las horas pasaron volando, y el ruido del mundo exterior se apagó en su mente. Manuel estaba inmerso en su nuevo papel. De repente, la incertidumbre sobre la figura influyente dejó de ser paralizante y se tornó en un reto que estaba listo para afrontar. Con cada nueva información, cada devolución de llamada, su resolución se robustecía. La visión de un futuro mejor para Clara y su hijo, incluso para sí mismo, comenzaba a materializarse. Mientras la noche arropaba su hogar, registró todo lo aprendido y se preparó mentalmente para hablar con Clara. Esa conversación sería decisiva. Y, al mismo tiempo que un nudo de emoción se formaba en su estómago, una pregunta comenzó a carcomer su mente: ¿sería capaz de manejar la verdad si lo que descubriera no era lo que esperaba? La tensión creció. Había llegado el momento de desentrañar la verdad y, con ello, la oportunidad de dar un paso más cercano al destino que tanto anhelaba. Desafiando su propio miedo, la historia de su transformación apenas comenzaba a desvelarse. Manuel despertó al amanecer con un remolino de emociones en su interior. La conversación con Clara se había convertido en un punto de inflexión inminente. El eco de sus pensamientos retumbaba: ¿estaré listo para lo que descubriré? Era la incertidumbre la que lo empujaba hacia adelante, pero también el deseo de convertir ese miedo en un motor de cambio. Desayunó con la mente agitada, cada bocado era un ejercicio de concentración, mientras su plan de comunicación con Clara cobraba forma. Sacó su libreta y escribió «escucha primero», subrayando las palabras varias veces. Comprendió que no solo necesitaba transmitir sus inquietudes, sino también crear un espacio seguro para que Clara se sintiera valorada y escuchada. Esa era su nueva realidad, la empatía podría ser su mejor herramienta. Sin embargo, el temor seguía acechando. Las imágenes de una Clara desilusionada al descubrir que él había indagado sobre su vida la mantenían inquieto. ¿Qué tan lejos debía llegar en su búsqueda? ¿Dónde trazaba la línea entre el amor y la invasión? Cada pregunta creaba más matices en su implosión emocional, llevándolo al umbral de un dilema moral profundo. Pasó la mañana haciendo ajustes sutiles a su hogar. Ordenó el desorden que había acumulado con la rutina del día a día, entendiendo que también necesitaba crear un espacio físico que reflejara la estabilidad que ansiaba para su vida. Barrió el suelo y reorganizó los muebles, mientras repetía para sí mismo que una mente organizada podría facilitar la verdad que necesitaba revelar a Clara. Cuando el reloj marcó la tarde, Manuel se aseó con intenciones renovadas. Las reflexiones sobre su propia vulnerabilidad y el deseo de proteger lo que había empezado a construir con Clara lo hicieron consciente de sus propias cuñas en la lucha emocional. No soy un intruso. Soy un aliado,
volvió a recordarse, intentando disipar el miedo a ser percibido como un invasor en su vida. Se miró al espejo, buscando en sus propios ojos la valentía que había poco a poco revivido. Al llegar el momento de encontrarse con Clara, su corazón palpitaba con fuerza. La conversación sería un acto de apertura y sinceridad, un puente hacia un futuro compartido. Mientras caminaba hacia su casa, cada paso se sentía como un pequeño triunfo sobre la duda y la inseguridad. La idea de que cada palabra sería crucial lo acompañaba, sabía que no solo se jugaba su bienestar, sino el potencial de lo que podrían construir juntos. Al llegar, se encontraron. Clara, con su serenidad y temores, lo observó a los ojos. Manuel tomó aire y decidió que sus sentimientos eran igualmente importantes. Clara, hay cosas que debemos hablar, comenzó, sintiendo la tensión llenar el aire. Ella asintió, entrelazando nerviosamente sus dedos. Yo también tengo algo que decirte, respondió, mientras la atmósfera se transformaba en un campo minado de confesiones a la espera de estallar. En ese instante, Manuel comprendió que el acto de confiar podría fortalecer su vínculo, pero también podía abrir puertas a verdades que nunca había esperado. Fue un momento crítico, donde su viaje hacia la transformación se enfrentaba a una nueva encrucijada, y lo que ocurriera a continuación podría definir su relación. Mientras las palabras empezaban a fluir entre ellos, la sensación de inevitabilidad lo envolvía. Esta conversación podría ser el paso definitivo hacia la redención, pero también podría abrir una caja de Pandora de secretos ocultos. La frustración y la esperanza se entrelazaban, y, sin embargo, una pregunta latente se formaba en su mente: ¿estaría preparado para las repercusiones de esa verdad, sin importar cuán dolorosa fuera? El verdadero test de su carácter estaba a punto de revelarse. La conversación se inició con un murmullo de nerviosismo. Clara, con la mirada baja, rompió el silencio: necesito que sepas que no ha sido fácil para mí abrirme, pero es necesario. Manuel la escuchaba atentamente, sintiendo cómo la presión en su pecho se mezclaba con un nuevo sentido de determinación. La empatía se convirtió en su ancla, una forma de comunicar su compromiso hacia ella. Mientras ella hablaba, su voz temblaba y Manuel notó que había un torbellino de emociones oculto detrás de cada palabra. Clara se detuvo, su mirada era una mezcla de vulnerabilidad y coraje. Mediante la escritura de sus propios sentimientos, él había descubierto que la autenticidad es el puente hacia el entendimiento. Se sintió empoderado al saber que su papel en esta conversación no era solo le escuchar, sino también compartir lo que realmente sentía. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, expresó Manuel, encontrando en su interior la voluntad de ser sincero. Yo también tengo cosas que he guardado. La decisión de ser abierto y transparente empezó a vertebrar su conexión. Sin embargo, el miedo a lo desconocido se aferraba a él como una sombra, recordándole que el camino a la verdad podía ser doloroso y armarse con al menos valor. El momento de revelar sus propios temores llegó. Contó cómo había sentido la necesidad de conocer más sobre su historia, su lucha como madre, y cómo eso lo había llevado a cuestionar sus propios límites. Clara le miró con sorpresa, pero también con un brillo de comprensión en sus ojos. Era evidente que, a pesar de su indiscreción, había deseado que alguien se preocupara por ella de esa manera. Las palabras surgieron de su boca con sinceridad y vulnerabilidad y logró ver cómo la franqueza podía ser liberadora. Pero en la misma medida, enfrentaba preguntas que lo llevarían a revaluar quién era realmente. Me doy cuenta de que mis acciones han estado motivadas por un deseo de protegerte, pero tal vez he cruzado una línea, admitió. Un silencio pesado llenó el aire. Clara cerró los ojos, pareciendo procesar la información. Manuel sintió que la tensión del instante lo arrastraba, temía perder lo que habían construido juntos. Pero, a pesar de la incertidumbre palpable, un hilo de esperanza se tejía entre ellos: era el reconocimiento de sus imperfecciones y de su deseo de crecer. Clara abrió los ojos, y su voz, aunque temblorosa, resonó con una fuerza inusitada. Todos tenemos miedos y cosas que ocultamos, Manuel.
A veces, solo necesitamos a alguien a nuestro lado que nos diga que lo que sentimos está bien. Esa declaración resonó en el alma de Manuel. No solo había un deseo de claridad, también había una intención de apoyarse mutuamente en sus vulnerabilidades. Manuel comprendió, en ese instante, que su camino no sería solo sobre descubrir secretos, sino también sobre construir una fortaleza a partir de las verdades compartidas. Había comenzado un proceso de crecimiento personal que no solo lo involucraba a él, sino también a Clara. Era el instante decisivo donde ambos debían enfrentar sus miedos y dar ese salto hacia lo desconocido. A medida que la conversación continuaba, Manuel se dio cuenta de que su relación se movía hacia un territorio nuevo y emocionantemente inexplorado. Un espacio donde cada palabra tenía peso y cada silencio, un significado. Sin embargo, lo que ambos ignoraban era que un secreto latente, oculto bajo su intercambio de confesiones, podría cambiar para siempre la naturaleza de su conexión. Una revelación inesperada aguardaba en las sombras, lista para irromper con el poder de hacer temblar los cimientos de su relación. Las miradas y sonrisas compartidas se sentían cada vez más intensas, mientras un nuevo dilema se asomaba al horizonte. ¿Serían capaces de soportar la verdad que pronto saldría a la luz? Manuel se quedó en silencio, permitiendo que las palabras de Clara se asentaran en el aire entre ellos. Su corazón latía con fuerza, no solo por la proximidad emocional, sino por la conciencia de que, si bien estaba abriendo su alma, el proceso también lo estaba saboteando interiormente. Esa vulnerabilidad que prometía crear un vínculo más fuerte lo retaba a confrontar sus propios miedos, algo que no tenía del todo claro si estaba listo para hacer. En su mente, las imágenes de sus propias luchas pasadas comenzaron a salir a flote. Recordó aquel día en el que decidió dejar su trabajo estable para perseguir un sueño, un proyecto que había cultivado en su corazón durante años. La liberación de dar ese paso había sido intrigante y aterradora a la vez. Sin embargo, en esa búsqueda, había perdido partes de sí mismo, su confianza, su autoestima, su propósito. ¿Acaso repetiría la misma historia con Clara? Ciertamente, abrirse sería un viaje lleno de emociones que lo llevaría a revisitaciones dolorosas. Tomar la decisión de mostrar su vulnerabilidad le hacía cuestionar si realmente estaba preparado para ello. La autenticidad prometía libertad, pero también el miedo a ser herido nuevamente pulsaba en su pecho. La calidez de la vulnerabilidad se oponía a la fría realidad de bloquearse detrás de barreras de autodefensa. ¿Por qué es tan difícil?, se preguntaba. A medida que contemplaba la posibilidad de revelarse por completo, era consciente de que en su camino hacia el descubrimiento personal podría encontrar su verdadero yo, ese ser que había dejado de lado por el deseo de ser el protector de los demás. Sin embargo, mientras más reflexionaba, más se daba cuenta de que su conexión con Clara podría ser el catalizador perfecto para esa transformación interna. Se atrevería a descubrir partes de su historia que había escondido, y al mismo tiempo, permitir que ella hiciera lo mismo. Al final, cada cicatriz cuenta una historia, se decía, algo que lo motivaba a continuar. Quiero que sepas que tengo miedo de perder lo que tenemos, confesó, sus palabras saliendo como un susurro. He lidiado tanto con la pérdida que, de alguna manera, me he vuelto cauteloso. Clara lo miró, las emociones claramente visibles en su rostro. Había un entendimiento mutuo en esa mirada, una percepción compartida de lo que era arriesgarse a lo desconocido. La conversación se tornaba hacia un desenlace inesperado proyectado por la incomodidad. Se trataba de una dualidad que solo ellos podían explorar. Manuel deseaba que Clara lo ayudara a sentirse vivido nuevamente. Pero mientras se acercaba a ella, la pregunta de si valía la pena ese recorrido pasaba por su mente, ¿sería capaz de soportar la tempestad que podría llegar? Mientras ambos se buscaban en esos ojos sinceros, el aire estaba cargado de promesas y riesgos. En ese momento, ese lugar seguro parecía convertirse en una zona de alta tensión. Manuel sintió que la balanza se inclinaba hacia un precipicio. La conexión que habían construido empezaba a palpitar, revelando secretos que podrían surcar su camino hacia adelante.
Era en ese instante de adrenalina, donde la vulnerabilidad era un juego de poder, que un sonido rompió la atmósfera, una notificación en el teléfono de Manuel. El destello de la pantalla atrajo su atención. Allí, un mensaje de su hermana llegó, sacudiendo aún más el ya frágil equilibrio. Hablemos. Tienes que saber algo importante. Una ola de ansiedad se apoderó de él, ya que intuía que esa revelación podría sacudir el mundo que había empezado a reconstruir junto a Clara. Manuel sintió cómo su determinación se entrelazaba con un desasosiego creciente. Era el momento de la verdad justo cuando comenzaban a explorarse el uno al otro. ¿Podría soportar el impacto de lo que estaba por revelar su hermana? ¿Estaba realmente preparado para enfrentar otro cambio radical en su vida? Manuel tomó una profunda respiración y sintió como el aire frío llenaba sus pulmones, dándole un instante de claridad en medio de la tormenta emocional. Su smartphone vibraba en su mano, como un imán atrayendo toda su atención, mientras el segundo mensaje de su hermana lo hacía cuestionar la forma en que había intentado cerrar capítulos de su vida. No podía ignorar a Clara, ni podía ignorar la urgencia de esa notificación. Había una batalla interna entre el deseo de seguir adelante con ella y la necesidad perentoria de desentrañar lo que estaba oculto en su propio pasado. ¿Te importa si respondo esto?, preguntó, su voz titubeante, como si ya supiera que la respuesta podría desestabilizar lo que habían comenzado a construir juntos. Clara asintió, aunque había una sombra de preocupación en su mirada. Manuel se apartó ligeramente, intercambiando una breve conexión visual con ella antes de abrir el mensaje. Las palabras de su hermana eran simples, pero cargadas de una carga emotiva: te necesito. Es sobre mamá. De inmediato, una oleada de recuerdos lo invadió, recuerdos de noches de insomnio, de discusiones sobre el pasado y de la lucha por salir adelante. Su madre, una figura central en su vida, había estado lidiando con problemas que hasta ahora él había decidido no profundizar. Manuel había hecho lo que creía que era mejor, distanciarse de la situación por su propio bienestar emocional. Pero ese mensaje era una revelación de que mantener la distancia ya no era una opción. Con manos temblorosas, contestó: ¿qué sucede? Estoy aquí para ti. Los segundos se convirtieron en eternos. Por un momento, sintió que la sala a su alrededor se desvanecía, como si el mundo hubiera reducido su tamaño, centrándose únicamente en el pequeño destello de su pantalla. Mientras esperaba, él reflexionaba sobre la línea tan delgada entre lo que era su responsabilidad y lo que era su deseo de protegerse. Finalmente, su hermana respondió: te contaré en persona. Es importante que lo escuches de mí. El mensaje fue un acicate. Manuel sabía que aquello requería su presencia. Hacer frente al pasado, a esos lazos familiares que había tratado de olvidar, era inevitable, pero su conexión con Clara ahora se sentía en peligro. ¿Está todo bien?, preguntó Clara con un tono casi materno, acercándose con una empatía que lo sorprendió en medio de su tormenta interna. Es complicado. Necesito ver a mi hermana, respondió, elocuente en su brevedad, pero golpeado por la urgencia que sus propias emociones le transmitían. Era una promesa de enfrentar lo que había estado esquivando. Sin poder evitarlo, se preguntó si esa conversación con su hermana lo llevaría a descubrir más sobre sí mismo, si lo transformaría de alguna forma. La incertidumbre lo llenaría de coraje o debía simplemente dejarse llevar por el miedo que ya lo había mantenido cautivo tanto tiempo. Clara observó, sus ojos vibrando con una mezcla de comprensión y preocupación. Te necesito aquí, Manuel. No quiero que esto te separe de mí. Sus palabras colisionaron con su corazón, haciéndolo vacilar entre obligaciones familiares y el nuevo camino que comenzaba a encontrar junto a ella. Era un dilema doloroso, uno que lo empujaba a la reflexión: ¿cómo se podía reconciliar el deber de cuidar a los que lo necesitaban con la necesidad de cumplir su propio viaje de sanación personal? Manuel, agitado, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Voy a hacerlo, pronunció con firmeza. Pero necesito que esperes.
A medida que se alejaba hacia la exit de la habitación, el peso de lo que estaba por enfrentar pesaba sobre sus hombros como una sombra, prometiendo más que una simple conversación. La luz que quedó atrás comenzó a desvanecerse. ¿Podría realmente reconciliarse con lo que había perdido? ¿Sería ese un paso para acercarse a Clara o un impulso que lo alejaba de ella? El futuro se convirtió en un terreno movedizo, una extensión incierta que lo instigaba a avanzar. Mientras tomaba el camino hacia el auto, Manuel sabía que la próxima burbuja de su vida podría estallar en cualquier momento, revelando verdades que tal vez no estaba listo para aceptar. Podría revivir la historia familiar y, al mismo tiempo, abrirse a una nueva conexión con Clara. La respuesta latía dentro de él, esperando ser descubierta. Manuel regresó a casa del encuentro con su hermana con el corazón pesado. La conversación había sido difícil y llena de revelaciones, pero también representaba una oportunidad para reconectar con su pasado. Así como la herencia de su esposa lo había llevado a descubrir el legado de amor y compasión que ella había querido transmitir, la historia de su madre se revelaba como una fuente de valentía y fortaleza que necesitaba asimilar. Con cada paso dentro de su hogar, era capaz de sentir una guerra interna entre lo que había construido con Clara y los lazos familiares que no podía ignorar. Había encontrado en su viaje algo que nunca antes había percibido: los fragmentos de su vida, rotos por el dolor y la pérdida, podían volver a unirse de una manera nueva y esperanzadora. Al sentarse en su cocina, rodeado por la familiaridad de su entorno y el delicado aroma del café que aún persistía en el aire, se dio cuenta de que había crecido. En lugar de esconderse detrás de muros de desconfianza, había comenzado a enfrentarse a sus temores, a ser el hombre que su esposa siempre había imaginado, capaz de dar amor sin límites. Con Clara, había sentido una conexión auténtica, y ahora sabía que podía llevar ese mismo amor hacia su madre, desterrando la tristeza acumulada durante años. Decidió que debía compartir todo esto con Clara. La conexión que habían formado se había estrechado en medio de sus luchas, y ahora, con la claridad de mente que le traían las revelaciones familiares, podía ofrecer algo aún más valioso: su honestidad. Se sentó a escribirle un mensaje, expresando su deseo de mostrarle el verdadero Manuel, el que se encontraba en el proceso de sanar no solo por él, sino por ella y por sus hijos. Cuando Clara leyó su mensaje y aceptó encontrarse, Manuel sintió el corazón acelerarse, no por temor, sino por la emoción de abrirse completamente. Esa nueva etapa significaba entregarse mutuamente en un viaje de transformación, donde ambos se apoyarían en sus anhelos compartidos. La conversación que siguió en su hogar fue profunda. Manuel le habló sobre sus descubrimientos, su madre y cómo las dificultades habían modelado su carácter. Con cada confesión, veía reflejado en los ojos de Clara no solo la empatía, sino la validación de su proceso. Era un alivio poder compartir su vulnerabilidad y, así, ella también se abrió sobre sus propias luchas y miedos. Había algo sobre ese intercambio que los fortalecía. Finalmente, Manuel decidió que era hora de materializar el sueño que había empezado a germinar en su corazón tras su viaje a la herencia de su esposa. Propuso crear un pequeño colectivo para ayudar a familias en crisis, honrando así el legado de su amor mientras trabajaban codo a codo para dar vida a esa causa. Clara lo miró, y en su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa y admiración. En su interior, ella sabía que no solo hablaba de un proyecto, sino de un propósito que podía unir sus vidas de manera significativa. Fue en ese momento donde ambos comenzaron a entender que sus historias se entrelazaban y que juntos podrían construir algo más grande que cualquier lucha individual. Al unirse, se convertirían en la fuerza de cambio que tanto necesitaban. Meses después, Manuel se sentaría en una larga mesa, rodeado de las familias que estaban recibiendo ayuda a través de su colectivo. Había trabajado incansablemente, y el resultado de su esfuerzo era tangible. Las vidas que habían tocado, el apoyo mutuo que había crecido entre ellos y la comunidad, le llenaban el alma de satisfacción. Mientras observaba a los niños jugar y las sonrisas florecer entre las familias, Manuel comprendió el significado más profundo de su viaje.
Había dado un giro radical a su historia, transformando su dolor en amor. Había aprendido no solo a construir puentes, sino a valorar el viaje compartido con Clara y su conexión familiar renovada. Más que un simple logro, había conquistado su vida de nuevo, permitiéndose amar y ser amado. Su corazón ya no era una cárcel. Era un hogar. Y al mirar a Clara, cada día a su lado se sentía como una victoria personal, un recordatorio de que el amor, la empatía y la valentía pueden sanar incluso las heridas más profundas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su opinión es importante. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.